y vamos a rescatar a nuestro país México con la oración. Familia, la oración es muy poderosa, muy, muy poderosa. Aquí estamos en el Rincón Guadalupano con nuestra bandera de México, con la Virgen de Guadalupe que nos acompaña, como ya les dije. Ya se las mostré. La imagen de la Virgen de Guadalupe, agua bendita, la Biblia, palabra viva de Dios que nos acompaña siempre. Pero hay que leerla todos los días. No la podemos tener ahí de adorno nada más, ¿no? Hay que leerla todos los días. Palabra viva de Dios. Alimento del alma también. Entonces, les decía, el poder de la oración. El poder de la oración. Esto es un movimiento. Rezar el rosario todos los días es un movimiento. Mucha gente está despertando. Mucha gente se está dando cuenta de la importancia del rosario, de la importancia de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Devoción a la Virgen de Guadalupe y rezar el rosario todos los días, podemos vencer a cualquier Goliat que se nos ponga enfrente. A cualquier Goliat que se nos ponga enfrente. Lo tumbamos con la oración. Entonces, como David, el pastorcito de ovejas, con su honda, 5 piedras en su morral, vio a Goliat y le dijo: voy por ti en el nombre de Dios. Y con la primera piedra le dio aquí, en la cabeza. Lo tumbó. Después, con su propia espada, la espada de Goliat, David se la quita y le corta la cabeza y lo matan. Entonces, con Dios todo es posible, sin Él nada. Ya basta de estar sacando a Dios de las cosas. Dios ocupa todos los espacios. Sí, así es, así es. Dios ocupa todos los espacios. El principal, tu corazón, tiene que ser el centro de tu vida, el centro de tus decisiones, el centro de tu hogar, de tu trabajo. No saques a Dios de tu trabajo porque después Él te va a sacar de la vida eterna. Dios al centro de todo, familia. Entonces vamos a crear un movimiento. Yo quiero hacer una gira por todo México, por los 32 estados. Se los dije hace un par de días que se me vino esta idea rezando el rosario, donde invitemos a todas las personas del estado que vayamos a visitar a rezar el rosario en una plaza, afuera de la catedral, en una iglesia, en un auditorio, en un estadio, ya veremos. Pero vamos a invitar a todos a participar en esta gira. Vamos a hablar con los sacerdotes de ese estado, con el obispo. Vamos a seguir los protocolos porque a mí me encantaría que por medio del obispo se consagre el estado a la Virgen de Guadalupe y después rezamos el rosario por ese estado, por la paz en ese estado, por los niños de ese estado, por los jóvenes de ese estado, por los matrimonios de ese estado, por los enfermos de ese estado, por el fin de la trata de niños en ese estado, por el gobierno de ese estado para que sirva a su pueblo como Dios manda, por la iglesia de ese estado para que se deje guiar por el Espíritu Santo, por la unidad de todos los cristianos de ese estado, por todos los que están en la cárcel en ese estado y por todas las necesidades de ese estado. Imagínense una gira por los 32 estados. El Rincón Guadalupano en gira. Bueno, pues es una cosa que quiero hacer, la estamos planeando y yo creo que en febrero arrancamos con el rosario visitando los 32 estados. Yo, la verdad que yo quisiera que fueran estadios, para que sea grande, miles de personas. Bueno, si aquí somos miles de personas de diferentes partes del mundo, imagínense que además de hacerlo en vivo también, por medio de las redes sociales, presencial, y que también ahí en el estadio se llene. El poder de la oración. Solamente así vamos a rescatar a nuestro país. Y vamos a rescatar a nuestro país México con la oración.
Familia, la oración es muy poderosa, muy, muy poderosa. Aquí estamos en el Rincón Guadalupano con nuestra bandera de México, con la Virgen de Guadalupe que nos acompaña, como ya les dije. Ya se las mostré. La imagen de la Virgen de Guadalupe, agua bendita, la Biblia, palabra viva de Dios que nos acompaña siempre. Pero hay que leerla todos los días. No la podemos tener ahí de adorno nada más, ¿no? Hay que leerla todos los días. Palabra viva de Dios. Alimento del alma también. Entonces, les decía, el poder de la oración. El poder de la oración. Esto es un movimiento. Rezar el rosario todos los días es un movimiento. Mucha gente está despertando. Mucha gente se está dando cuenta de la importancia del rosario, de la importancia de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Devoción a la Virgen de Guadalupe y rezar el rosario todos los días, podemos vencer a cualquier Goliat que se nos ponga enfrente. A cualquier Goliat que se nos ponga enfrente. Lo tumbamos con la oración. Entonces, como David, el pastorcito de ovejas, con su honda, 5 piedras en su morral, vio a Goliat y le dijo: voy por ti en el nombre de Dios. Y con la primera piedra le dio aquí, en la cabeza. Lo tumbó. Después, con su propia espada, la espada de Goliat, David se la quita y le corta la cabeza y lo matan. Entonces, con Dios todo es posible, sin Él nada. Ya basta de estar sacando a Dios de las cosas. Dios ocupa todos los espacios. Sí, así es, así es. Dios ocupa todos los espacios. El principal, tu corazón, tiene que ser el centro de tu vida, el centro de tus decisiones, el centro de tu hogar, de tu trabajo. No saques a Dios de tu trabajo porque después Él te va a sacar de la vida eterna. Dios al centro de todo, familia. Entonces vamos a crear un movimiento. Yo quiero hacer una gira por todo México, por los 32 estados. Se los dije hace un par de días que se me vino esta idea rezando el rosario, donde invitemos a todas las personas del estado que vayamos a visitar a rezar el rosario en una plaza, afuera de la catedral, en una iglesia, en un auditorio, en un estadio, ya veremos. Pero vamos a invitar a todos a participar en esta gira. Vamos a hablar con los sacerdotes de ese estado, con el obispo. Vamos a seguir los protocolos porque a mí me encantaría que por medio del obispo se consagre el estado a la Virgen de Guadalupe y después rezamos el rosario. Por ese estado, por la paz en ese estado, por los niños de ese estado, por los jóvenes de ese estado, por los matrimonios de ese estado, por los enfermos de ese estado, por el fin de la trata de niños en ese estado, por el gobierno de ese estado para que sirva a su pueblo como Dios manda, por la iglesia de ese estado para que se deje guiar por el Espíritu Santo, por la unidad de todos los cristianos de ese estado, por todos los que están en la cárcel en ese estado y por todas las necesidades de ese estado. Imagínense una gira por los 32 estados. El Rincón Guadalupano en gira. Bueno, pues es una cosa que quiero hacer, la estamos planeando y yo creo que en febrero arrancamos con el rosario visitando los 32 estados. Yo la verdad que yo quisiera que fueran estadios, para que sea grande, miles de personas. Bueno, si aquí somos miles de personas de diferentes partes del mundo, imagínense que además de hacerlo en vivo también, por medio de las redes sociales, presencial, y que también ahí en el estadio se llene. El poder de la oración. Solamente así vamos a rescatar a nuestro país.